A partir de este momento, escucha Horizonte Sur. Horizonte Sur. Para crecer en unidad. Con María Fernanda Barreto y Ramón Medero. Saludos solidarios y revolucionarios. ¿Cuánto tiempo sin vernos? O por lo menos aquí. Sin vernos en la radio, que dirían los Roberto. El despertar de la historia, que vamos a escuchar el despertar de la historia. Ser humana la humanidad, Ali Primera. Bueno, estamos acá con esa canción. Hemos comenzado entonces hoy un nuevo episodio de Horizonte Sur. Programa conducido por María Fernanda Barreto y Ramón Medero. Bueno, queremos darle las gracias a la presidencia de la Radio del Sur, a nuestra amiga, compañera Nieves Valdés, en la gerencia de contenidos Tamar Sánchez, en los controles Alisandra Guevara, y bueno, pueden seguirnos en www.laradioDelSur.com.be y en todas las redes sociales a través de @LaRadioDelSur. Igualmente, María Fernanda está al frente del proyecto comunicacional. La plataforma comunicacional Huele a Azufre. Huele a Azufre. Sí, pueden seguirnos por Telegram y bueno, también pueden consultar nuestras páginas web aunque ya no se dice así, hueleazufre.com y naenpalabras.net. Bueno, y por el lado nuestro, de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, tenemos entonces @LaDantaTV en todas las redes sociales. Bueno, esta canción nos introduce al primer tema que vamos a tratar hoy. El 25 de julio, María Fernanda, se conmemoró los 242 años del natalicio del... No, el 24 de julio, pero el 25 fue la actividad de... El 25 fue una conferencia por la paz, pero el 23 y el 24 de julio fue el encuentro humana-humanidad, claro, por el equilibrio del universo, que juntaba una frase de esta canción, hacía referencia a una frase de esta canción de nuestro padre cantor Ali Primera, donde dice que sea humana la humanidad, ayuda en la que sea humana la humanidad, y a la frase de Bolívar, en la que, hablando de la unidad que debía haber entre los pueblos y el respeto a la independencia y la soberanía de los pueblos, debía entonces construirse así, a través de ello, el equilibrio del universo. O sea que hizo hincapié este evento en la visión geopolítica del Libertador y en la vigencia en general de la doctrina del Libertador, y apuntando hacia allá, hacia humanizarnos, hacia humanizar la humanidad, aunque parezca redundante, pero es una necesidad. Luego, sí, como mencioné, el 25 hubo una conferencia por la paz, y bueno, estuvimos plenos como país de invitados internacionales. Por cierto que también el 24 de julio en la tarde, ahí terminando ese evento, tuvimos una tribuna antiimperialista que le tocó moderar o inmoderar a esta servidora. Ah, qué bueno. Sí, bueno, varias fechas importantes, conmemorativas, de mucha trascendencia, ¿no? Como el 24 de julio, el natalicio del Libertador, estas actividades que se dieron en el marco de ese propio natalicio de nuestro Libertador, 242 años. Y sí, eso es una frase, te comentaba yo que en el caso Ali Primera parece que hubiese compuesto y escrito esta canción en estos tiempos, en estos años que estamos viviendo. Casi todas las canciones de Ali tienen esa característica, esa vigencia, ¿verdad? Que son plenamente vigentes, porque es que Ali iba siempre al meollo del asunto, no se quedaba en la superficie. Por eso sus canciones están siempre vigentes, siempre denunciando la explotación, siempre denunciando al imperialismo, siempre levantando la voz de los pueblos oprimidos, exaltando a los líderes y lideresas de los pueblos oprimidos. O sea, Ali le cantó a Allende, a Ho Chi Minh, a Camilo Torres, también le cantó a Mercedes Sosa. A los grandes paradigmas de... Claro, a Bolívar, por supuesto. Por supuesto. O sea, levantaba la voz de los oprimidos y las oprimidas y el nombre de esos líderes y lideresas. Por eso es que la canción de Ali sigue vigente, y todavía hoy, cuando tú colocas en una actividad una canción de Ali, el pueblo venezolano se más siente joven identificado, la canta. Sí, a pesar de tantos años de haberla
compuesto, ¿no? Claro. Y siempre habla en sus letras, bueno, de la configuración de un nuevo mundo, de justicia, de paz, de revolución, de transformación, tintas, antiimperialista completamente, claro bolivariano, es decir, que muy vigente, ¿no? Y en el marco de estas actividades, bueno, se hablaba mucho, por supuesto, porque todas estas actividades estaban fundamentadas en el pensamiento del Libertador, ¿no? Y Bolívar fue el primero en plantear de que la paz es un producto de la justicia, no es una paz ni diplomática ni impuesta, porque hay paz que a veces se imponen a los pueblos, ¿no? A través de la amenaza. Yo no sé si fue el primero, pero digamos que como Bolívar en la primera revolución que dirige, que es la revolución bolivariana del siglo XIX, se proyecta en esta revolución bolivariana de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, uno diría que las bases de ese pensamiento actual que prima en la revolución bolivariana sobre la unidad de los pueblos y la paz con justicia en todas sus dimensiones, por supuesto que se fundamenta en ese pensamiento de Bolívar. Claro, y que no es una paz que desde la teoría tradicional, la paz no es simplemente la ausencia de conflictos, ¿cierto? Correcto, porque además los conflictos son los que mueven la historia, así incluso hasta biológica, ¿no? Las contradicciones en la naturaleza, la dialéctica necesaria, ¿no? En la vida. Claro. Entonces es solamente cómo se resuelven esos conflictos y a favor de qué fuerza. Así es. En la naturaleza, en el caso, incluso en la naturaleza en términos biológicos y en las sociedades, lo que puede o no constituir un avance hacia la paz. Y decía el presidente Maduro también en estos días que el pueblo tiene que educarse en materia de geopolítica y en materia de diplomacia. Creo que Venezuela es uno de los países que mayores lecciones le ha dado al mundo en materia diplomática. Ante estas situaciones de amenazas constantes, Venezuela ha tenido una participación de verdad muy digna en todos los espacios multilaterales, sea la ONU, antiguamente en la OEA, y en todos los espacios donde está presente Venezuela siempre levanta la voz de reclamo por una justicia, de señalamiento al injerencismo estadounidense, a lo que sucede en Palestina, etcétera. Entonces creo que el pueblo venezolano es uno de los pueblos más educados en esa materia, esa conciencia de donde está ubicado en el mapa y de las relaciones con el mundo. Fíjate que es interesante. Habría que mencionar y no dejar por fuera a Cuba, la Cuba revolucionaria, que fue la primera en gestar esta diplomacia revolucionaria desde nuestra América, en proyectarla pues en el siglo XX. La diplomacia de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y que son los pueblos, bueno, los garantes de la justicia y de la paz. La paz, como venimos diciendo, no se impone, no se compra, no se sostiene mediante amenazas. Y en ese foro internacional por una humanidad, eso se hizo acá en Caracas, duró solamente un día, ¿no? No, dos días, porque el primer día y la mitad del segundo hubo deliberaciones, ponencias de invitados e invitadas de distintas partes del mundo, sobre todo pues de ese llamado sur global. Y también se fue al Panteón Nacional a colocarle flores al Libertador. Tomó la palabra además una historiadora muy renombrada en nuestro país, que también fue Premio Nacional de Historia y que forma parte de esa red de historia insurgente, que es Dulce Marrufo. Y después estuvo en la Plaza Bolívar, esta tribuna antiimperialista donde participaron personas de muchos países, incluso de Corea, de otros países de África también, y habría que mencionar especialmente a las madres de la Plaza de Mayo, que también se subieron a la tribuna antiimperialista que se hizo en el contexto del cumpleaños del Libertador. Y nos dieron palabras muy emotivas, de hecho lloraron ahí en la tarima mientras se dirigían a nosotros. Bueno, Venezuela siempre ha sido un pueblo de paz y un pueblo que ha propiciado la emancipación de otros pueblos, ha buscado siempre la liberación
integral de los pueblos, no solamente política, económica, sino también espiritual, y la revolución, que es la esencia misma del bolivarianismo, ¿no? Yo una vez tuve una discusión con en esa época tan álgida, después del golpe de Estado del 2002, sí. Donde se fracturaron terriblemente las amistades, la familia. En esos momentos de tanta polémica, que uno perdió tantos amigos por uno seguir estas ideas. Recuerdo un amigo que más bien por ello seguir las otras, porque la intolerancia en general viene de ella, pero uno por defender su principio y su posición, ¿no? Y había un caso, recuerdo un amigo que vivía en Estados Unidos que me decía: yo soy venezolano, yo también amo a Bolívar. Me decía: bueno, pero ¿cómo? Si tú vives en Estados Unidos, yo te vi en un partido de basquetbol llorando con la mano en el corazón escuchando el himno de Estados Unidos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú eres venezolano? Pero es que hay venezolanos por nacimiento, hay venezolanos de personas que vienen a nuestra patria y se hacen venezolanos. Pero la venezolanidad, la orgánica, la integral, es la que está unida al pensamiento emancipador de Bolívar, que es antiimperialista, ¿no? Bueno, pero tú sabes que siempre hay gente que interpreta lo que le conviene, ¿no? Sí. Y entonces decía Li Primera que en la Cuarta República iban todos los políticos a llevarle flores al Panteón Nacional, pero para asegurarse de que estuviera bien muerto. Y Chávez, por cierto... Y si tú oyes a Iván Duque, acuérdate que él le agradeció a los padres fundadores de los Estados Unidos habernos ayudado con nuestra independencia. O sea, no sé qué libro de historia leyó Iván Duque, si es que alguna vez leyó alguno, donde vio a Bolívar junto con los gringos cabalgando para lograr la independencia. Comido, ¿no? No sé. Yo creo que simplemente no tiene idea de dónde está parado y no sabe cómo alabar a los gringos por cosas que hasta los gringos les deben dar risa. Algún gringo con mínima cultura, que tampoco es que sean demasiados, porque la educación formal en Estados Unidos tristemente es bastante mala. Claro. Pero yo creo que ellos también deben haberse reído de ese ridículo de Iván Duque. Claro, es que nuestra identidad nacional se forjó con la espada y la sangre de nuestros libertadores y nuestro pueblo, sobre todo, que quedó bastante mermada la población venezolana, precisamente por defender los principios contrahegemónicos, decoloniales, contra el Imperio Español, pero ya tempranamente Bolívar avisoraba lo que se cernía sobre nuestra América desde el norte, ¿no? Desde Estados Unidos. Porque además con la pretendida neutralidad de siempre, andaban en lo que, mira tú, ya desde esa época andaban vendiendo armas a los españoles para que nos atacaran a nosotros. Claro, eso veo ahorita, porque el 29... Ajá. Pero fíjate, para no desviarnos tanto, en ese evento hay algunos objetivos que se trataron, que era el tema de detener los conflictos. Decía yo que Venezuela es un pueblo de paz, un pueblo que jamás ha querido invadir ni de hacer daño a ningún otro pueblo, ¿verdad? Y tiene toda la moral, toda la solidez moral y toda la solvencia moral para organizar eventos y llamar al mundo a crear un frente antibelicista y a favor de la paz, ¿no? Y este 29 de julio, te iba a comentar, ya que estamos hablando de Bolívar, también se conmemoró un aniversario más de la primera carta que el Libertador le escribió a Irving. Fue un 29 de julio donde dijo cosas muy dignas sobre nuestro pueblo venezolano. Entonces, sobre la independencia y nuestra soberanía. Vamos al corte y ya venimos. Gracias. Ya volvemos con más de Horizonte Sur, para crecer en unidad, con María Fernanda Barreto y Ramón Medero.